Egunon, Danori, buenos días, gracias por vuestra presencia. Bueno, se cumple, no sé si justamente un trimestre desde la anterior comparecencia. Creo que estuvimos aquí el 27 de enero, con ocasión también del avance de las cuentas económicas trimestrales, ¿no? Entonces, teníamos el dato del último trimestre del 2016 y con eso el cierre del ejercicio, ¿no? Entonces anunció el crecimiento del conjunto del ejercicio en el 3,1% y ya advertíamos un poco que en razón de los indicadores que manejábamos y del modelo de alta frecuencia era previsible una revisión al alza de las previsiones de crecimiento, expectativa que luego se materializó en el informe trimestral que se publicó el 22 de marzo, ¿no? Entonces se procedió a una revisión de las tasas de crecimiento desde el 2,3 al 2,5% para el presente ejercicio 2017. Entonces, bueno, comentamos aspectos de incertidumbre política y algunas de las características del modelo de crecimiento. Después del tiempo transcurrido, podemos decir que la economía y, en general, las circunstancias han evolucionado favorablemente, ¿no? Yo creo que hasta en el aspecto de la incertidumbre política se está despejando en sucesivos pasos. Bueno, en este caso han sido las elecciones francesas, que parece que se encaminan hacia un buen resultado, y también en el aspecto económico, como vamos a tener ocasión de comentar. El dato del avance de las cuentas económicas trimestrales cifra el crecimiento intertrimestral en un 0,7%. En términos interanuales, esto supone una tasa del 2,8%. Bueno, aquí hay una interpretación que a veces se presta a dudas, ¿no? El dato de intertrimestral de este primer trimestre es mejor que el previo, una décima más, del 0,6 al 0,7%. Esto, en estrictos términos coyunturales, significa una pequeña aceleración de la economía, a pesar de que en términos interanuales la tasa es similar a la que existía previamente, ¿no? Además de esto, en términos de creación de empleo, se cifra también en términos interanuales en un 2%, que es un poquito superior al 1,9% que se dio en el trimestre anterior. Este crecimiento del empleo es consistente un poco con los indicadores, con todos los indicadores que tenemos. Ayer mismo se hizo pública la publicación de la PRA, la encuesta de población en relación con la actividad, que daba también un intenso creación de empleo y una reducción muy sustancial de la tasa de paro, como conocéis bien. Y también consistente con las cifras que viene manteniendo la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Que viene desde hace ya bastante tiempo manteniendo un crecimiento sostenido del entorno del 2% en la afiliación a la Seguridad Social. Estamos, por lo tanto, en un entorno de crecimiento alto, como decimos, del entorno del 2,8%, con creación significativa de empleo del 2%, con un margen también para el crecimiento de la productividad, por lo tanto, del 0,8%, en la línea un poco de los datos del modelo de crecimiento que comentábamos la otra vez. Probablemente ahora, aunque todavía en este avance no tenemos datos completos de los detalles sectoriales del comportamiento del valor añadido del empleo, se nos anuncia en el avance un protagonismo del sector servicios, lo que ha podido incidir un poco en esa mayor aceleración de la creación de empleo, ¿no? Frente al protagonismo de la industria, que normalmente se caracteriza por mayores niveles de productividad. Aún así, se anuncia también que el crecimiento de la industria se mantiene y es significativo y que la construcción continúa con su recuperación. Por lo tanto, estamos ante un comportamiento de la economía muy vigoroso. Incluso creemos que, en general, el modelo de crecimiento respecto al anterior
ha podido incluso experimentar una cierta mejoría, sobre todo atendiendo a los indicadores del sector exterior, porque los datos de exportaciones en enero y febrero han tenido un avance significativo. Bien, dicho esto, también hay que recordar que en el contexto en el que nos movemos de las previsiones para el resto de este año y para el futuro es de una cierta desaceleración de la economía, ¿no? La desaceleración para el año que viene, el Banco de España, por ejemplo, en el caso de la economía española, la cifra en 0,5 puntos, y nosotros mismos en las previsiones que todavía tenemos en vigor la ciframos en 0,3 puntos. Por lo tanto, en un contexto de medio plazo parece que vamos a menores tasas de crecimiento, pero de momento tenemos un comportamiento muy vigoroso tanto de la actividad y del valor añadido como del empleo. Por lo tanto, en este momento, como casi siempre que se produce o regularmente datos trimestrales, estamos un poco en un contexto de revisión tras la incorporación de estas cifras, ¿no? Probablemente saben que en el caso de la economía española se ha producido una revisión bastante reciente. El Banco de España, en concreto, ha elevado la previsión de crecimiento de este año de la economía española del 2,5 al 2,8%, que es una revisión sustancial, y maneja ahora para el año que viene un crecimiento de la economía española del 2,2%. También el Gobierno y el Ministerio de Economía, que en principio tenía una previsión coincidente con la del propio Banco de España del 2,5%, habla ahora de un crecimiento del 2,7%. Nosotros, desde el Departamento, lo que es habitual es, una vez que se produce el dato trimestral, es la posterior incorporación del dato al modelo de crecimiento del dato que se ha producido en ese trimestre y también de los cambios eventuales que se están produciendo en el entorno, ¿no? En general, los cambios del entorno son positivos. También hay un mayor optimismo en el ámbito de la Unión Europea. El propio Banco Central Europeo ha elevado 1/10 las previsiones de crecimiento para la zona euro este año 2017 hasta el 1,8 y hasta el 1,7 el año que viene. Por lo tanto, el contexto también ayuda. De las cuestiones de coyuntura o de modelo de crecimiento que comentábamos la otra vez, hablábamos de crecimiento equilibrado desde el punto de vista de los sectores, tanto industria como servicios, modelo equilibrado también desde el punto de vista del sector exterior. Creo que todas esas características se mantienen. Quizá todavía tenemos quizá el mayor interrogante es un poco cómo van a evolucionar precios y salarios, especialmente salarios, porque las estadísticas de salarios tienen un desfase considerable y todavía la encuesta de costes laborales del último trimestre del año anterior sigue dando cifras muy bajas. Pero bueno, ya hay indicadores como los incrementos de salarios pactados en convenios, y algunos anuncios de convenios importantes sectoriales que anuncian una recuperación salarial. Ese sería un poco el balance. Creemos también que, nuevamente, como decíamos entonces, que con lo que nos viene anunciando el modelo de alta frecuencia que utilizamos nosotros para pulsar la economía, que puede haber una cierta revisión, una cierta tendencia al alza, aunque en este caso el movimiento es bastante más débil que el anterior, ¿no? Creo que hace 3 meses teníamos bastante claro que aquel 2,3 podría tener una subida significativa, como así ocurrió hasta la elevación del 2,5. Quizá ahora el movimiento sería más débil o más pequeño, pero iría en esa dirección, aunque sería aventurado el dar mayores precisiones. Bien, este es un poco el comportamiento de la economía en el trimestre. Y de paso que comentábamos la coyuntura trimestral, desde el departamento también nos parecía interesante dar algunas pinceladas de algunos otros datos relativos a la actividad del propio departamento, ¿no? Como se conoce, en el ámbito de la recaudación, acorde con esta mejoría de la economía, ha habido
un incremento significativo de la recaudación de tributos concertados del 10,5% hasta marzo, pero sabemos que ese dato no es significativo porque tiene un fuerte componentes irregulares, especialmente en materia de sociedades y quizá también en el impuesto sobre el valor añadido. El IRPF aumentará un 3,5%, lo cual ese sí que tiene una cierta significatividad, ¿no? Y es un incremento que es un poco acorde con la mejoría del empleo que estábamos comentando. Aparte de los temas de recaudación, es conocido también que el Ministerio y la Intervención General ha hecho públicos unos primeros datos de cierre de los ejercicios presupuestarios. En el caso de la comunidad autónoma, el déficit se ha cifrado en el 0,7%, cumpliendo, por lo tanto, los objetivos. Desde el Departamento, sin embargo, creemos que hay ajustes pendientes en esas cifras que ha avanzado la intervención del Ministerio y que, previsiblemente, el objetivo de déficit definitivo esté algo por debajo de esa cifra, que podría estar en el entorno del 0,67%. En relación con la ejecución del presupuesto de este año, como es sabido, el presupuesto fue aprobado por el Parlamento el 11 de abril. Por lo tanto, en la ejecución del primer trimestre los datos no son estrictamente comparables. Los salarios todavía no han sido objeto de actualización y hay otros componentes también irregulares en el gasto. Pero, en general, se puede decir que ha habido un aumento significativo del ahorro, precisamente como consecuencia de esa prórroga y de la falta de aumento salarial, un ahorro que se ha cifrado en el trimestre en 342 millones de euros, también una mejora del saldo no financiero con un superávit que aumenta en casi 60 millones hasta 238 millones de euros. Desde el punto de vista financiero ha habido en ese primer trimestre ya un incremento de pasivos financieros por nuevas emisiones de 520 millones de euros. Esto significa que, como no ha habido amortizaciones significativas más que por un importe de 24 millones de euros, la deuda viva se ha incrementado hasta 9.361 millones de euros. Podemos informar también que el coste medio de la deuda es del 2,05%. El plazo medio de amortización es de 4,6 años, ¿no? En esos términos de deuda y de costes estamos en una situación claramente favorable, no solo en términos de sostenibilidad de la deuda, sino en un eventual proceso de reducción, ¿no? El porcentaje ahora de la deuda consolidada en términos del sistema SEC de contabilidad nacional, que es algo superior a la propia deuda del Gobierno, porque consolida otros organismos e instituciones que están dentro del perímetro de consolidación de la contabilidad nacional. Ahí la deuda asciende a 9.958 millones a finales del 2016, que es un 14,5% del PIB. La expectativa nuestra es una reducción clara durante la legislatura de los niveles de deuda hasta el 13,8% del Producto Interior Bruto. En relación con estas cuestiones, les puedo comentar también que hoy mismo la IREF va a hacer público un informe sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, en el cual anuncia un poco que el objetivo de déficit de la comunidad autónoma es factible en su cumplimiento en el presente ejercicio 2017, lo mismo que considera realistas en general las previsiones de ingresos que están incorporadas al presupuesto. También contiene un análisis de la deuda que la coloca en unas situaciones claramente favorables en términos comparados con el resto de comunidades autónomas, ¿no? Estamos en España en una situación de las comunidades autónomas en las que el cumplimiento del objetivo de deuda del 13% que figura en la ley de estabilidad no se va a poder cumplir, según la propia IREF, probablemente hasta el 2045. En cambio, en la comunidad autónoma yo creo que es razonablemente pensar que entre 2020 y 2025 podríamos ya converger hacia niveles del 13%. Y hablando de esos temas, comentar también que dentro de los procesos habituales de revisión del rating se ha producido ya la primera revisión por la primera de las agencias, que en este caso ha sido Standard & Poor's, que ya ha emitido su informe
que se puede consultar en su página web. La calificación de Standard & Poor's ha mejorado la expectativa, lo que ellos dicen la previsión, se mantiene el rating A, pero en este caso, en lugar de una expectativa estable, ha pasado a tener una expectativa positiva de evolución. El rating de la comunidad autónoma está condicionado por el rating del Estado soberano de España. Nosotros no podemos tener un rating 2 niveles superiores al del rating del soberano. Y el nuestro precisamente es un caso excepcional de los pocos que existen en el mundo, según comentan las propias agencias de calificación, en el que un nivel administrativo inferior al soberano tiene un nivel de rating superior. Para hacer una idea, porque cada agencia de rating maneja una nomenclatura distinta, la A, en este caso de la agencia Standard & Poor's, equivaldría en una escala de 0 a 10 a un 8, ¿no? Es el 10, 9, 8 el tercer nivel. Hay 3 A's, 3 B's, 3 C's y una D final que totalizan los 10 niveles de la escala. Y bueno, hasta aquí es donde lo que teníamos un poco previsto comentar, tanto de economía como de la situación presupuestaria. Si hay alguna pregunta, estamos. Ha citado que el sector exterior ha evolucionado bien las exportaciones en los 2 primeros meses de este año. Sí. No sé si nos podría concretar algún dato exactamente de cómo está evolucionando, cuál es el incremento. Sí, los datos que se conocen todavía los datos mensuales son de carácter muy provisional, pero en enero hubo un fuerte aumento de las exportaciones y en el conjunto de enero y febrero, que es hasta donde en este momento conocemos, el crecimiento de las exportaciones es del 8%. Este yo creo que es una mejoría significativa, ¿no? Porque a lo largo del año 2016, un poco también como consecuencia de la desaceleración generalizada en la economía mundial, aunque teníamos una situación de equilibrio del sector exterior, pero el comportamiento de las exportaciones no era bueno, ¿no? Lo que pasa es que había un poco una situación compensada entre exportaciones e importaciones. Ahora hay una expectativa de mejoría, ¿no? De hecho, algunos de los servicios de estudios, en concreto BBVA, anuncia un poco que como consecuencia de un cambio de modelo en la propia economía española, de menor protagonismo del impacto del turismo y mayor protagonismo de las exportaciones, comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos podemos ver favorecidos por ese vuelco un poco desde las expectativas de crecimiento basadas en el turismo hacia el crecimiento más ligado a las exportaciones. Bueno, todo esto es consistente con que los datos en general de la economía mundial son algo mejores, no son muy brillantes porque estamos en tasas algo por encima del 3%. El 3% para la economía mundial siempre que se ha considerado un umbral prácticamente mínimo, ¿no? Por debajo de ese umbral no se puede hablar de recesión, pero sí de una situación de debilidad general. También es cierto que las cifras en general de comercio internacional no crecen como lo hacían en el pasado. Antes era relativamente normal que las tasas de crecimiento del comercio casi doblaran a las del Producto Interior Bruto. Ahora están algo por encima, pero no tanto. Quiere decirse que los datos de exportaciones y de importaciones no crecen tanto, pero así todos son crecimientos significativos. Así es que, como decía, en eso somos optimistas también hasta la fecha. Sí, yo recuerdo a mediados ya en verano del año pasado se hablaba de una desaceleración, todo el mundo hablaba de ello, especialmente a raíz de la votación del Brexit. 9 meses después parece que ese bache no ha sucedido y no sé si se interpreta que ya hasta el año que viene, que es cuando las previsiones ya son más bajas, ese bache esperado se ha superado. Es difícil decirlo, ¿no? Como decía antes, todos los ejercicios de previsión, incluso los últimos, el del Banco de España, por ejemplo, es muy reciente y muy detallado, prevén que sí se mantiene esa desaceleración a medio plazo, ¿no? A lo largo de este ejercicio y del siguiente, ¿no? Como antes decía, una caída de una tasa de
de 0,5 puntos en el caso de la economía española. O sea que esa expectativa se mantiene, no tanto en la zona de euro, paradójicamente, como decía, porque en la zona de euro el Banco Central Europeo habla de 1,8 y 1,7%, lo cual prácticamente significa estabilidad. Esa es una buena referencia para nosotros, ¿no? En el caso de la economía española, como decía, quizá algunos de los factores favorables van a menguar, ¿no? Antes comentaba lo de las apreciaciones de BBVA sobre el turismo y el comercio exterior, y eso va a tener impacto en la economía española. Vamos a ver un poco cuáles son las expectativas de crecimiento de la economía vasca, ¿no? Ojalá que vayamos dilatando o sigamos dilatando en el tiempo esa expectativa de crecimiento, pero los datos hasta ahora de la economía vasca son francamente muy buenos, ¿no? Es decir, estar en tasas de crecimiento cercanas al 3%, con una generación de empleo de prácticamente de cerca del 2%, que da un margen para el crecimiento de la productividad y que al mismo tiempo nos permite corregir el desequilibrio tan fuerte que todavía tenemos en el mercado de trabajo, y una reducción significativa de la tasa de paro, como la que se ha producido en el último año, ¿no? La PRA, hasta prácticamente 3 puntos, hasta el 11,4%, pues casi es un entorno que debería ser casi objeto de deseo, ¿no? No sé si se puede pedir más, siempre se puede pedir más, pero la situación es francamente positiva. Algunos análisis, como el de Laboral Puig, hablaban de que ya los riesgos para la economía vasca no eran propios, sino que venían de fuera. No sé si compartís este análisis y qué posibles nubarrones o riesgos puede haber a los que hay que estar atentos en los próximos meses. Yo creo que hoy en día casi todos los analistas hablan más de riesgos políticos que de otro tipo de riesgos, ¿no? Y desde luego los riesgos políticos son muchísimos. Hoy mismo hay una columna de Martin Wolf en el Financial Times que hace un buen repaso de ello, ¿no? Y prácticamente son inagotables, porque el Brexit primero se apreció como una amenaza, ahora se va diluyendo, luego venían las elecciones francesas, luego están las alemanas. Yo creo que en Francia y Alemania, sea cual sea el resultado, en Francia el esperado es la victoria de Macron, lo cual ha tranquilizado a los mercados, y yo creo que están mejorando las expectativas en Europa. En Alemania, sea el resultado de que gane la socialdemocracia o que vuelva a repetir Merkel, creo que no tendría un impacto significativo. La mayor incertidumbre potencial ahí detrás quedaría en Italia, ¿no? Que todavía queda un poquito más lejos. Parece que vamos superando dificultades. Luego, en el escenario internacional, Wolf lo comenta hoy, bueno, pues están las situaciones de Turquía, está la situación de Rusia, está la propia situación de Estados Unidos, que es también objeto de preocupación, ¿no? Tanto en el frente de las medidas que se pueden tomar en relación con el comercio exterior, como en el impulso a la actividad interna de la propia economía americana, que ya está con unos niveles de tasas de paro prácticamente técnicos, ¿no? Y que no tiene mucho margen para el crecimiento. O sea que yo creo que las incertidumbres me parece que vienen más del lado político, y que hasta la fecha se han ido un poco superando progresivamente, ¿no? En cuanto al empleo, ese aumento que ha habido en el primer trimestre, ¿se puede cuantificar en puestos, una cifra concreta de empleos? Y luego, por otro lado, el hecho de que haya bajado la tasa al 11,4, un descenso tan acusado en un año, Sí. Claro, el objetivo para toda la legislatura es que llegue al 10. No sé si con este ritmo todavía se va a poder mejorar más ese objetivo del 10%. Sí, yo sería un poco cauteloso con el dato trimestral, en este caso de la encuesta que se publicó ayer de población en relación con la actividad, ¿no? La encuesta de ayer daba, en términos de cambio trimestral, 6.600 empleos. La comparación trimestral esa es, en términos anuales, era 14.400 empleos. Estamos en ese orden de creación de empleo en términos anuales. La afiliación o las cuentas económicas que contemplan el empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes, como digo, sitúan también un crecimiento del 2%. Estamos en esos órdenes de magnitud.
a la vista de esa cifra de ayer, del 11,41, uno podría pensar que el objetivo puede adelantarse antes del final de la legislatura en el 2020, ¿no? Bien pudiera ocurrir si los ritmos se mantienen. Pero, bueno, yo creo que lo que es interesante es un poco la evolución del empleo que está dando tanto las cuentas económicas como la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Desde la reactivación, prácticamente yo creo que llevamos, no sé exactamente, pero 1 año y medio más con crecimientos de la afiliación a la Seguridad Social del 2%, ¿no? Como se ha habido también en la economía española, esas tasas todavía son bastante superiores, ¿no? Pero tiene un modelo productivo muy distinto de afiliación en el sector terciario vinculado a la actividad turística, que está experimentando un crecimiento enorme. Pero de momento las expectativas sí que son de que pudiera ocurrir esa eventualidad. Hablando de economía, hablamos también de tributos, de recaudación. Ayer el diputado Gales de Hacienda presentó un informe de evaluación de la reforma fiscal de 93, para saber si ustedes también ven como desde Álava que no es necesaria una gran reforma de tributos. Sí, bueno, yo no es el objeto de la convocatoria, ni soy la persona adecuada, ¿no? Como viceconsejero de Economía y Presupuestos tendría que ser Hacienda el que se pronunciara, ¿no? Yo me he pronunciado un poco respecto al aspecto económico porque me parece que es significativo, ¿no? Ahí lo único que puedo decir es que hasta ahora los datos no son muy significativos por los componentes irregulares. He mencionado que el dato del IRPF es interesante. Nosotros esto, lógicamente, lo seguimos con mucho interés y yo creo que dentro de 3 meses podremos tener una visión un poco más avanzada, pero también mencionaba que hay una gran incógnita respecto al comportamiento de precios y salarios y el impacto que eso puede tener. En la medida en que los salarios se vaya confirmando una recuperación salarial, bueno, la de los precios ya es un hecho, cierto, aunque en el caso de precios casi se va a producir el movimiento contrario, ¿no? Que hemos tenido un repunte de la inflación muy alto ligado al componente energético que se va a corregir rápidamente a lo largo del ejercicio. Pero bueno, estamos expectantes de cuál va a ser el impacto de ese comportamiento de precios y salarios en la recaudación y esperamos que sea positivo, ¿no? Pero bueno, yo respecto a los aspectos de la reforma tributaria no me voy a pronunciar. En ese aspecto económico es verdad que no somos tan optimistas como es el Ministerio de Hacienda, que como saben en los presupuestos que se acaban de presentar contempla una subida de la recaudación tributaria del 7,9%, ¿no? Algunos observadores externos han opinado ya que ese incremento puede ser excesivamente optimista, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, nos movemos un poco ahí. De momento, expectativas, a ver qué es lo que va ocurriendo. Si no hay más preguntas, gracias por todo. Es que